Que chicos, la constitución simplemente vamos a decir así, política, una fuente, ¿ya? Otra fuente que vamos a tener, ¿cuáles chicos? Vamos a tener el famoso código. ¿El código qué? Civil. El código civil Y penal. ¿no? Bueno. Aparte del código que vamos a tener lo que se van a conocer los tributos. los tratados. ¿Tratados qué? Los sí. Tratados Internacionales. Internacionales. Va a denominar lo que se llama el famoso Código penal. El código penal. ¿Ya? Entonces, si hablamos nosotros por aquí, chicos, en cuanto a lo que viene a ser la constitución política, en cuanto a lo que viene a ser el código civil, en cuanto a lo que son los tratados internacionales y otro que viene a ser el código penal. ¿Ya? Ahí, ¿en qué consiste cuando hablo acerca de la constitución política? Bueno, todos sabemos que si no sabes constitución, no sabes cívica, ¿no? O sea, de nada sirve. Por eso, si tú quieres aprender educación cívica, ¿qué cosa tienes que aprender? La constitución. ¿Ya? Entonces, profe, sabemos nosotros por historia cuántas constituciones tuvo el Perú, históricamente, ¿no? 12 constituciones. Vamos a tener por aquí, vamos a ver el primero. Vamos a ver aquí la constitución de 1823. Tenemos la constitución de 1826. Las más importantes voy a nombrar. La constitución de 1828. ¿Ya? La constitución de 1828. ¿Ya? La constitución de qué año? La constitución de 1860 y la constitución de 1979 y la constitución de 1993. Bueno, aquí te he nombrado las constituciones más importantes en nuestro caso, ¿ya? ¿Cuáles son esas constituciones que son importantes? Tenemos la constitución de 1823, 1826, 1828, 1860, 1979 y 1993, ¿ya? Muy bien. La constitución de 1823, ¿por qué es importante? Esta constitución es importante porque uno es la primera constitución que tuvo el Perú. No olvidemos, nuestra primera constitución, ¿de qué año es? La constitución de 1823. ¿Ya? La constitución de 1823. ¿Ya? 1823. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más vamos a hablar? A ver, ¿qué más vamos a hablar? Vamos a ir. La constitución de 1823 fundó oficialmente, ¿qué cosa? Fundó oficialmente la República del Perú. ¿Ya? Si te preguntan qué constitución fundó oficialmente nuestra República del Perú, es la constitución de 1823. ¿Ya? 1823. Luego tenemos la constitución de 1826. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Profe, no olvidemos que la constitución de 1826 es pues la constitución de menor duración. ¿Se acuerdan por qué era menor duración? Sí. Porque estableció, ¿con qué otro nombre se le conocía esta constitución? Como la constitución vitalicia. Estableció como presidente vitalicio del Perú a Simón Bolívar, ¿verdad? Por eso, ¿en qué cosa implicaba el vitalicio? Implicaba pues que Simón Bolívar, una vez que muera, iba a dejar el sucesor ¿a quién? A su predecesor. No, él iba a nombrar a su sucesor, ¿verdad? ¿Y eso a qué se parecía? Habíamos dicho a una monarquía. Por eso habíamos dicho, jovencitos, que el pueblo peruano no aceptó esta constitución. Por eso, ojo, constitución de menor duración, constitución vitalicia o voluntaria. Luego tenemos la constitución de 1828. Importancia de la constitución de 1828. ¿En qué radica la importancia de esta constitución? Vamos a decir que esta constitución es importante, vamos a decir, jovencitos, porque es considerado madre de las constituciones. ¿Ya? ¿Qué podemos hablar cuando te habla acerca de madre de las constituciones? Si yo te digo que esta es madre de las constituciones, ¿por qué? Porque sentó las bases para las constituciones en nuestro país. O sea, ¿qué es eso de madre propio? Sentó bases. ¿Quién lo considera así? Manuel Vicente Villarán. Cuando se va a elaborar una nueva constitución, la constitución nueva tiene que seguir los lineamientos de una constitución histórica. ¿Y cuál es la constitución histórica? Las anteriores constituciones. O sea, seguimos ese mismo lineamiento. O sea, realmente una constitución nueva no se va a hacer, porque seguimos teniendo lineamientos de las anteriores constituciones, sirven como base esas constituciones. Y en este caso, la constitución que sirvió como base es la constitución de 1828. ¿Ya? Entonces, miren,
La de 1860, considerada como la constitución de mayor duración. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo duró? 19. ¿Cuánto tiempo duró? 19. ¿Cuánto tiempo duró? 19. ¿No? 59. Bueno, así vamos a hacer un Ah, sí, aproximado sí, sí. de 60 años. Aproximado. ¿Ya? Otro día 59 años, 4 meses. Otros te van a decir 59 años, 6 meses. Bueno, el aproximado de 60 años. Porque ahí hay un lapsus brutus. ¿Por qué? Porque aparece la Constitución de 1867. ¿Ya? No olvidemos. Luego ya vamos a trabajar su historia. Pero la de mayor duración. ¿Ya? Esta Constitución de mayor duración es conocida como la Constitución transaccional. ¿Por qué se llama transaccional? Porque va a sentar las... ¿Qué cosa va a sentar? Va a sentar a un país conciliador. Es decir, va a permitir que el Perú concilie, que el Perú se vuelva a pacificar, porque no te olvides que con la Constitución del 56 casi hubo una guerra civil entre conservadores y liberales. Por eso es que hubo la necesidad de elaborar una Constitución más conciliadora. Por eso Jorge Basadre llamó esta Constitución como la Constitución transaccional. ¿Ya? Así se va a llamar. Luego tenemos la del año de 1979. Importancia de la Constitución del 79. ¿Cuál es? La importancia de esta Constitución radica. Vas a decir, ¿en qué va a radicar? Va a radicar, jovencitos, de esta Constitución, en que es la mejor Constitución del Perú entero. ¿Por qué, profe, la mejor? Porque esta Constitución es la primera Constitución, esto es importante, es la primera Constitución, vamos a decir, en reconocer derechos fundamentales. ¿Cuál es la primera Constitución en reconocer derechos fundamentales? Ahí está, vamos a ver, ahí está, derechos fundamentales, ¿no? La del año de 1979 es la primera Constitución en reconocer, ¿qué cosa? Derechos fundamentales, ¿ya? Es la primera Constitución, no te vayas a olvidar. ¿Cuál es la primera Constitución en reconocer derechos fundamentales? La Constitución de 1979. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la diferencia entre un derecho fundamental y un derecho humano? ¿Todos los derechos humanos son fundamentales o no todos los derechos humanos son fundamentales? No todos los derechos humanos son fundamentales, solamente algunos derechos humanos pues tienen la categoría de ser fundamentales. Y para esto habíamos explicado algo sencillito. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué necesitamos hacer esa diferencia? Aquí, sencillo. ¿Qué cosas se miren? Aquí tenemos aquí. Tenemos a los derechos humanos. Ahí están los derechos humanos y por aquí vamos a tener los derechos fundamentales. ¿Ya se recordaron cuál es la diferencia o no? De contra facilito, ¿no? Cuando un derecho humano se convierte en fundamental, cuando un derecho humano es reconocido por la Constitución de un país, se convierte en derecho fundamental. ¿Ya? Entonces, los derechos fundamentales, ¿cuándo nacen? Cuando están reconocidos en la Constitución. Si un derecho humano no se reconoce en la Constitución, no es considerado derecho fundamental. Por ejemplo, la Constitución de 1979 va a reconocer un total de ¿cuánto? De 23 derechos. ¿De 23 derechos qué? 23 derechos fundamentales. ¿Cuántos derechos fundamentales reconoció? 23 derechos. ¿Ah? No te olvides. ¿Cuántos? ¿Dónde está 20? Mi 3 os sale mal. ¿Ya? Ahí está. Ahí está, ¿no? Muy bien, 23 derechos fundamentales. ¿Ya? Luego tenemos la Constitución del año de 1993. ¿Ya? 1993. ¿En qué consiste esto? Bueno, vamos a ver aquí. Es nuestra actual Constitución. Esta es una clase introductoria, no te olvides, de educación cívica, porque recién empezamos con el primer tema la siguiente semana. Pero es la actual Constitución, la vigente. ¿Cuántos años de vigencia tiene nuestra actual Constitución? Si es vigente desde el 93. ¿Cuántos años de vigencia? 29. Va a cumplir 30 años. El 31 de diciembre de 1923 cumple 1900. O sea, pasaría a ser la segunda constitución más vieja. 30 años de vigencia. ¿Verdad? Oh. Bueno, ese es la. Luego vamos a tener, ¿qué cosa? El Código Civil. ¿Cuántos códigos civiles tuvo el Perú?
¿Cuántos códigos civiles? A ver. Total, ¿de cuántos? De 3 códigos civiles. ¿Cuáles son esos 3 códigos civiles? El Código Civil del año de 1852, el Código Civil del año de 1936 y el Código Civil del año de 1984. De estos 3 códigos civiles, el vigente actualmente es el Código Civil del 84, que para sus épocas era el Código Civil más moderno que tuvo nuestro país. ¿Ya? Es más, este Código Civil es un aporte al mundo del derecho, ¿no? ¿Cuál fue? Ese aporte importante que hizo fue, por ejemplo, reconocer al concebido como sujeto de derecho. ¿Recién ha llegado? Ya, ahí está, muy bien, pasa, Pablo, ya. Ahí está, ¿no? Muy bien. ¿Por qué se cae ahí ustedes? O yo estoy distraído. Yo estoy distraído. Así me llamamos. La fregadera. ¿Qué? La fregadera. Ah. Son nuevos. ¿Dónde te vas a dar? ¿Ya? Un pacto o el Código Civil del 84. Este Código Civil está conformado, por ejemplo, ¿por cuántos libros? Está conformado por 10 libros. 10 libros. Por ejemplo, el primer libro, ¿de qué trata? El primer libro es Derecho de Personas. Segundo libro, Acto Jurídico. Tercer libro, Derecho de Familia. Cuarto libro, Obligaciones. Quinto libro, Derecho de Sucesiones. Sexto libro, Fuente de las Obligaciones. Séptimo libro, Contratos. Octavo libro, Registros Públicos. Noveno, Derecho Internacional Privado. Y décimo, Derecho Internacional Público. Son los 10 libros. Obviamente, de esos 10 libros del Código Civil, ¿cuántos vamos a trabajar? ¿Cuántos vamos a trabajar esos 10 libros? Vamos a trabajar simplemente así. Vamos a ir solamente el libro Derecho de Personas. Derecho de Personas. Luego, Derecho de Familia. Y otro lo que se llaman Derecho de Sucesiones. Derecho de Sucesiones. Tenemos entonces 3 libros. ¿Cuáles serían esos 3 libros? Derecho de Personas, familia. Es lo que vamos a trabajar más que todo, ¿no? En Derecho de Personas, por ejemplo, ¿qué cosa voy a trabajar? Todo lo que viene a ser el concebido. Todo lo relacionado con el concebido. Este concebido, cómo se convierte, por ejemplo, en una persona humana, ¿no? Cómo se convierte en persona humana y luego cómo se muere, ¿no? O sea, la muerte, ¿no? Porque no olvidemos que el concebido, la persona humana y la muerte viene a ser el elemento pilar y fundamental ¿de qué? Del derecho. O sea, profe, aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo el concebido adquiere derechos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hacíamos en clase la diferencia entre vida humana y persona humana? ¿Qué cosa era la vida humana y qué era la persona humana? Se les decía en clase, ¿sí o no? ¿Cuántos chicos, a ver? Este es la persona humana. En la persona humana, por ejemplo, se puede hablar lo que son atributos de la persona. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el nombre? ¿Verdad? Aparte del nombre, ¿qué cosa trabajábamos? Capacidad, domicilio, dignidad. Lo más importante, matrimonio, aparte de eso, lo que se llaman las instituciones de qué? Instituciones de amparo, ¿qué? Instituciones de amparo familiar. ¿Ya? Vamos a ver el tema del matrimonio, vamos a ir lo que se llama las instituciones de amparo familiar. ¿Ya? Eso es importante, de hecho, es lo más importante. ¿Quieres saber algo más? Ya, que no, para que te emociones. Lo que algún día te van a demandar, alimentos. Nunca, profe, nunca. Lo que las mujeres van a demandar también en el futuro. Yo sí reconozco. ¿Verdad? ¿Ya? El alimentos es el tema más común. Jóvenes, algún día te tiene una demanda de alimentos, no te asustes. No es el fin del mundo. Es normal que hoy en día se demande. Las mujeres también es normal que demanden alimentos. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Sucesiones. Bueno, ahí está derecho sucesor. Entonces, vamos a ver eso, lo que es el Código Civil. Bueno, regula básicamente eso. Tratados internacionales, obviamente, sí está llegando bastante esto. Aquí hay que tomar en cuenta lo que viene a ser el famoso pacto de que el pacto de San José, de Costa Rica, ¿no?
pacto de San José de Costa Rica, y hay que ver qué cosas es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Hay que ver, y bueno, pues vamos a ver el Código Penal, ¿no? En el Código Penal, ¿qué cosas se regulan? Se regulan ciertas conductas, ¿verdad? Básicamente aquí, profe, se regulan conductas prohibidas. Esas conductas prohibidas tienen una sanción, ¿verdad? Tienen una sanción, ¿ya? Por eso cuando yo les pregunto, ¿qué cosa es un delito? Chicos, ¿qué cosa es un delito? Llega a 7 y 10, así el reglamento de la ley. Por lo tanto, habrás cometido un delito. No, son los reglamentos. Que son sancionados en términos generales. La definición de delito es aquella conducta. ¿Qué es un delito? Una conducta típica, antijurídica. Antijurídica y punible. ¿Ya? Es una conducta típica, antijurídica y punible. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el delito? Si te preguntan, es una conducta típica, antijurídica y punible. Cuando yo digo conducta típica, ¿en qué consiste una conducta típica? ¿Qué cosa es una conducta típica? Una conducta típica es aquella conducta que está regulada en el Código Penal. Ejemplo, está previsto en la ley penal. Cuando dice que el que mata a otro será sancionado con pena privativa de la libertad, no menor de 6 ni mayor a 20 años. Dice, no, el que mata a otro será sancionado. Entonces, ¿qué pasa si yo mato a ese otro? ¿Mi conducta es típica? Sí. Porque está adecuado, está establecido en el Código Penal, el que mata a otro es típico. Mi conducta es antijurídica, sí, porque es contrario al ordenamiento, contrario al ordenamiento jurídico, dice no matar, ¿no? Entonces es antijurídica. Y por lo tanto mi conducta, si se logra probar, es punible, o sea, es sanción. Pero hay conductas que pueden ser típicas, pero no son antijurídicas, o sea, son conductas que no son sancionables. Ejemplo, yo la maté a ella, pero mi conducta no es sancionable. ¿Por qué? Ahí está, muy bien, porque existe una causa de justificación. Las causas de justificación te eximen de la responsabilidad penal. Eutanasia. Yo la maté a ella, ¿por qué? Porque ella me estaba atacando con un cuchillo. Ah, también. Intentaba quitarme la vida. Y bueno, yo para poder defenderme agarré un palo, le di en la cabeza. Me la maté. Muy frágil. Qué mal, dice su compañera, ¿no? Una pregunta, ¿se puede ir a la cárcel por De incumplimiento de deberes alimentarios? ¿Ya? Pero prisión por deudas no hay. Salvo que sea por ADI. Pues ahí le debo, ¿no? Pero sí me embargan, ¿no? Me embargan, ¿no, profe? Dependiendo, pues, si es crédito personal o crédito hipotecario, ¿no? Si es crédito hipotecario, no le pagas al banco, el banco se queda con tu casa. ¿No? Pero si es un crédito personal a sola firma, porque ustedes en economía han hecho los créditos personales. ¿Cuál es la garantía en el crédito personal? La solvencia económica y moral. ¿Verdad? Es cuando te llaman, señor, usted tiene un crédito aprobado hasta de 10.000 soles. A sola firma. Pasa usted por el banco, firma y se lleva sus 10.000 soles. Son créditos personales. Usted tiene un crédito por 100.000 soles. A sola firma. Quita mi cuenta bancaria. Ni una semana, profe. Que mi maleta un marca me agarra y se lleva mis 100.000, ¿sí o no? Total, ya firmar en el banco, ¿sí o no? Allá lo que pasa afuera ya no es un problema del banco. ¿Ya? Pues imaginen, son créditos personales. Si yo me muero hoy día, no hay ningún problema. ¿Cómo? Nadie me va a cobrar. Tampoco le van a cobrar a mis herederos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi crédito tiene ¿qué cosa? Desgravamen. ¿Y los desgravámenes qué cosa cubren? Cubren aquellas deudas en caso de fallecimiento. Ah, claro.
de un delito si te descubren. ¿No han visto el año pasado? Creo que en la avenida mataban no sé a quién. Cirugía para hacer. ¿Él es? Wow. Conductas que son justificables. Ciertas conductas como el caso de... Por ejemplo, otra conducta que es eximente de responsabilidad penal, si un loco mata a una persona, esa persona no va a la cárcel porque tiene claro una alteración mental. Ajá. ¿Qué? El que mata por emoción violenta. Ah, y el que mata por placer. El caso del marido Ah, encuentra a su esposa con su mejor amigo en la cama. pucha. Y mata a su amigo. Ah, Hay un momento en donde el ser humano se nubla ante la impresión y comete el delito. wow. Emoción violenta. ¿Cómo sabe, profe? Entonces, emocionalmente, en ese momento comete el delito. Causa de justificación, sí. Hay que probar esa causa de justificación. Otro, el que comete delito con alteraciones o por haber consumido sustancias alucinógenas en estado borracho, que comete delito. Pero hay un tema acá, que más antes los agresores contra las mujeres, ¿qué hacían? No, o sea, sustentaban, que estaba borracho, no me va a poder. ¿Cómo le mataba? Estaba borracho. Hoy en día es una agravante para ese. Si tú cometes el delito, estando en borracho con tu mujer, es agravante, ya no es excelente. Hoy en día es una agravante. ¿No? En ciertos delitos, estado etílico es agravante, ya no es atenuante ni eximente. Pero otros delitos sigue siendo una exi. ¿No? Otro, ¿cuál sería? Fuerza física irresistible. ¿Qué es la fuerza física irresistible? Gea. ¿No? ¿Ya? Ahí. Gea. ¿Qué es eso? ¿Qué es una fea? Lo- ¿Qué es una fea? Pues, Fuerza física irresistible. Estado de inconsciencia y wow. Ah, fuerza física irresistible. ¿Cuál es? El sujeto que mata a otra persona. A ver, para que lo entiendan mucho. ¿Ya? Estamos caminando en la calle los tres. Por la vereda. ¿Verdad? Estamos en la calle. Los tres estamos jugando ahí, ¿no? Y de repente a ella le empuja. Le empujó. Y ella choca con ella. ¡Plum! Ella está atropellada. Yo no te digo que no sea, ¿para qué le empujas? Oye, pero yo no le he empujado, sino que tú me has empujado y yo no tenía que, ¿no? Me he empujado, pues no, que eso se llama fuerza física, ¿ves? ¿No? Ejemplo, cuando vas a la discoteca y sientes que la discoteca se está incendiando, ¿la gente qué hace? corre. Tiene que escaparse. Y la gente, para salvar su vida, hay gente que se cae y bueno, en el momento es pisoteada y mueres. Cierto. O de repente, cuando el tumulto de la gente está ahí, a ti te empiezan a aplastar, ¿no? Ya no puedes y terminas aplastado, pero con la fuerza de las personas que están atrás. Esas conductas no se pueden sancionar. Esas fuerzas visibles. Profe, una consulta, y en el caso que ha pasado en el... Una pregunta. Ya. En el caso que ha pasado en Bolivia, es en esa universidad, se han juntado muchas personas y han caído. Esa fuerza física visible. Entonces no habría ninguna sanción O sea, contra la no podía sancionar pues a los estudiantes, ahí están por el tumulto y bueno, el tema de la responsabilidad de la universidad es otra, ¿no? Pero propiamente a esas personas no las podríamos sancionar. Pues. O el sujeto que agarra, el sujeto que, digamos, imagínate que está cayéndose la señorita
la tiene en su mano, pero es tanto el peso de la señorita que ya no puede soportar. Y si de repente la sigue sosteniendo, él más termina cayendo y termina soltando. ¿No? ¿Te das cuenta? No podrías decir, has cometido homicidio porque tú la sueltas. Eso no es justificable, es justificable, pues, ¿no? Un peso no vas a poder sostener tanto, pues, ¿no? Entonces hay ciertas conductas que no pueden ser sancionadas, ¿no? Entonces eso, ya bueno, ahí está, eso vamos a desarrollar porque sí vamos a hacer ahora lo que son delitos contra la administración pública, porque hay bastantes que lo han modificado, además algunos que postulan a la ONCE también, ¿no? Si no ingresas a la UNA, te vas a la ONCE. Si no ingresas a la ONCE, va a ser opcional, ¿no? Oye, chicos, nos quedamos ahí, nos vemos a la siguiente.